Resultados de investigación. ¿Cómo y cuándo actuar para vencer? Estrategias de acción de los trabajadores en huelga en Chile y su poder de movilización. La relación laboral es una mezcla de cooperación y conflicto. En la cooperación, los empresarios necesitan trabajadores para producir y obtener ganancias, y los trabajadores requieren empleo para recibir un salario y subsistir. En la conflictividad, existe una contradicción que da paso al estrés, bajos salarios, reducción de personal, entre otras cosas. Ahora bien, hay una expresión específica del conflicto que pone en jaque la relación laboral como ninguna otra: la huelga. La huelga es la acción en donde un grupo de trabajadores paraliza deliberadamente su trabajo en pos de presionar por sus reivindicaciones. La paralización de los trabajadores pretende mejorar la capacidad de presión respecto a su contraparte, buscando equiparar el desigual poder de negociación con que se enfrentan a los empresarios. Es por ello que es importante indagar de qué depende que las huelgas sean exitosas o no, o mejor dicho, qué hace a una huelga fuerte. En el marco de nuestro proyecto, hemos revisado que las investigaciones sobre huelgas señalan que su poder depende de dos grandes factores: la posición estratégica, ya sea un punto neurálgico de la empresa o en un sector dinámico de la economía nacional, y las características de la organización, como comisiones de trabajo en la huelga o fondos de resistencia organizados previamente. Al respecto, en la presente investigación planteamos que hay un tercer factor: el poder de movilización. Es decir, las acciones y tácticas que emplean los huelguistas también influyen en el poder de la huelga y de sus resultados. Muchas veces, la sola paralización del trabajo no es suficiente para frenar la producción, y por ello se recurren a otras acciones de movilización que complementan la huelga. Para investigarlas, analizamos cómo actúan los huelguistas en Chile entre el 2010 y el 2016. Utilizando la base de datos del Observatorio de Huelgas Laborales, encontramos tres tipos de repertorios tácticos de huelga. Primero, encontramos las huelgas que no realizan acciones complementarias. En segundo lugar, se encuentran los repertorios contenidos, es decir, acciones que no transgreden el orden, como marchas, recolecciones de firmas, piquetes pacíficos. Por último, están los repertorios transgresivos, que se caracterizan por utilizar acciones disruptivas o violentas, como cortes de ruta, bloqueo de las entradas, etc., junto con tácticas contenidas. Luego, analizamos cómo estas estrategias de huelga afectan la probabilidad de éxito. ¿Y qué descubrimos? La huelga tiene mayores probabilidades de imponerse mientras más acciones complementarias realicen, sean contenidas o disruptivas. Las acciones complementarias son más eficaces en los primeros 10 días hábiles efectivos de huelga. Posteriormente, se pierde el control que se tiene sobre el resultado de la huelga. Por lo tanto, mientras más días hábiles dure la huelga, resulta más conveniente para el empresario. En el primer día de conflicto, las acciones disruptivas tienen mayor poder de movilización que las contenidas. De esa manera, los trabajadores demuestran convicción y determinación. Después, entre el segundo y el 10º día hábil, estas tácticas no muestran grandes diferencias entre sí respecto a su poder. También descubrimos que la movilización es central en el poder que tiene la huelga y no tanto la posición en la economía. La cantidad de trabajadores movilizados y las huelgas por fuera de la negociación colectiva suman puntos de presión. Entonces, descubrimos que un buen estratega pondría toda la carne a la parrilla los primeros días utilizando acciones complementarias, específicamente acciones disruptivas el primer día y de varios tipos los siguientes. Y si se ha llegado al 10º día, debe evaluarse seriamente la posibilidad de replegarse. Debe tenerse en cuenta que esto es una foto promedio del conjunto de huelgas en Chile, por lo que se debe adaptar este análisis a la realidad de cada empresa, sector económico y ciudad en específico. Así, con estas recomendaciones, las huelgas pueden prepararse para ser más fuertes y conseguir mejorar eficientemente su poder de negociación, a fin de mejorar sus condiciones laborales y de vida.